Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Yo por mi parte estoy súper emocionada de estar aquí frente a ustedes, lista para compartir algo que me llena el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en algo verdaderamente especial, algo que creo que todos anhelamos en mayor o menor medida, la alegría de compartirlo todo. Sí, tal cual lo escuchan. Y no solo eso, sino que vamos a explorar cómo la conexión, el amor y la felicidad pueden multiplicarse cuando elegimos compartir nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestros sentimientos y hasta nuestros panes y peces. Vamos a hablar de Demet de Can, de la magia que se crea cuando dos almas deciden unirse en el camino, y de cómo esta conexión se manifiesta en la alegría de compartirlo absolutamente todo. Vamos a ver cómo el amor, la felicidad y cada instante se entrelazan para crear una experiencia vital plena y vibrante. Prepárense para reflexionar, para sentir y sobre todo para inspirarse. Así que si eres de los que creen en el poder del amor, si te gusta la idea de construir una vida compartida y si quieres descubrir cómo la alegría puede inundar cada rincón de tu existencia, este vídeo es para ti. Y antes de que comencemos con el tema principal, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas relacionados con el amor, la felicidad, el crecimiento personal y, por supuesto, la alegría de vivir. Ya saben, suscribirse es gratis y nos ayuda a crecer juntos. Y ahora sí. Vamos a sumergirnos de lleno en este tema fascinante. Imaginen por un momento un lienzo en blanco. En ese lienzo visualicen la vida de Demet y Can. Dos personas, dos mundos individuales con sus sueños, sus miedos, sus anhelos y sus particularidades. Cada uno con su historia, su camino recorrido y sus propias batallas. Ahora visualicen cómo esos dos lienzos individuales comienzan a entrelazarse, a superponerse, a mezclarse. ¿Qué es lo que ocurre? Se crea una obra de arte nueva, una creación única e irrepetible. El secreto, la clave de esta transformación radica en la elección consciente de compartir. Compartir los pequeños detalles del día a día, las risas, los triunfos, los momentos de sol y también las tormentas, los desafíos, las lágrimas. Porque, amigos, la vida no es solo un camino de rosas. Hay espinas, obstáculos, momentos difíciles que nos ponen a prueba. Pero cuando compartimos, cuando nos permitimos ser vulnerables el uno con el otro, cuando nos brindamos apoyo mutuo, la carga se aligera y la fortaleza se multiplica. Compartir es un acto de amor, un acto de confianza. Es decirle a la otra persona, me siento seguro /a contigo, puedo ser yo mismo /a, puedo mostrar mi verdadero ser, con mis luces y mis sombras. Y a partir de esa confianza nace la conexión, una conexión profunda y significativa que nutre el alma y fortalece el vínculo. ¿Pero qué significa exactamente compartirlo todo? No se trata de fusionarse por completo, de perder la individualidad. Cada persona conserva su esencia, su espacio, sus intereses. Compartir no significa ahogar la individualidad, sino enriquecerla. Significa crear un espacio seguro donde ambos puedan crecer, aprender y evolucionar juntos. En el caso de Demet y Can, imaginaría que compartirlo todo implica mucho más que la mera convivencia. Implica compartir sueños, metas, proyectos de vida. Hablar de sus miedos, sus aspiraciones, sus esperanzas. Compartir el tiempo, los hobbies, las aficiones. Apoyarse mutuamente en sus logros y ser el hombro en el que apoyarse en los momentos de dificultad. Compartir el presupuesto, las responsabilidades, las tareas del hogar. Construir un hogar, un santuario donde ambos se sientan amados, valorados y protegidos. Y sobre todo implica compartir la alegría. La alegría de estar juntos, la alegría de crear un futuro en común, la alegría de celebrar cada día como si fuera una fiesta. Porque la alegría compartida es doblemente alegría, ¿no es cierto? Cuando compartimos una buena noticia, la felicidad se multiplica. Cuando compartimos un momento de felicidad, ese momento se vuelve inolvidable. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta alegría en cada instante? ¿Cómo logran Demet y Can encontrar la felicidad en lo cotidiano? Aquí es donde el amor juega un papel fundamental. El amor es el ingrediente secreto que transforma lo ordinario en extraordinario. Es la chispa que enciende la llama de la felicidad.
El amor verdadero, ese amor que se construye día a día, es generoso, compasivo, paciente y amable. No es un amor egoísta, sino un amor que busca el bien del otro. Es un amor que celebra las virtudes y acepta las imperfecciones. Es un amor que perdona, que comprende y que siempre, siempre está dispuesto a dar una nueva oportunidad. En la relación de Demet y Can, el amor se expresaría en pequeños gestos cotidianos, una caricia, una palabra de aliento, una sonrisa, un abrazo. Un café por la mañana, una cena romántica, una conversación sincera. El amor no es solo un sentimiento, es una acción. Es demostrarle a la otra persona, a cada instante, lo mucho que la valoras, que la amas y que te importa. Y por supuesto, el amor se manifiesta en la capacidad de perdonar. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad. Pero cuando hay amor, hay también la capacidad de perdonar y de seguir adelante. De aprender de los errores y de construir un futuro mejor, más fuerte y más unido. La felicidad, en este contexto, no es un destino, sino un camino. No es un estado permanente, sino una serie de momentos que se entrelazan y construyen una vida plena. La felicidad está en las pequeñas cosas, en la risa de un niño, en el brillo de los ojos de la persona amada, en la belleza de un atardecer, en el sabor de una comida casera, en la compañía de un buen amigo. Demet y Can seguramente encontrarán la felicidad en la gratitud. En agradecer cada día por tenerse el uno al otro, por la salud, por la vida, por las oportunidades que se les presentan. En agradecer por las lecciones aprendidas, por los desafíos superados, por el amor que los une. La gratitud es un imán para la felicidad. Cuanto más agradecidos somos, más cosas buenas atraemos a nuestra vida. También la felicidad está en la comunicación. En hablar abierta y honestamente, en expresar los sentimientos, en resolver los conflictos de manera constructiva. En escuchar atentamente a la otra persona, en comprender sus necesidades y en validar sus emociones. La comunicación es el puente que conecta dos corazones, que evita malentendidos y que fortalece el vínculo. En este contexto, cada instante se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para amar, para compartir, para reír, para aprender, para crecer. Una oportunidad para construir una vida llena de significado, de propósito y de felicidad. No se trata de esperar a que llegue un momento especial, sino de hacer que cada momento sea especial. Imaginemos una escena, Demet y Can, sentados juntos en el sofá, disfrutando de una tarde tranquila. Están viendo una película, pero lo importante no es la película en sí, sino la conexión que existe entre ellos. Se toman de la mano, se miran a los ojos, sonríen. En ese simple gesto se resume todo, el amor, la felicidad, la alegría de compartirlo todo. Pero, ¿qué sucede cuando hay dificultades? ¿Qué pasa cuando la vida pone a prueba la relación? En estos momentos, la clave está en la resiliencia, en la capacidad de superar los obstáculos juntos. En apoyarse mutuamente, en no rendirse, en luchar por el amor. Demet y Can seguramente encontrarán en la comunicación y el respeto mutuo las herramientas para resolver los conflictos. En la empatía para comprenderse y ponerse en el lugar del otro. En la paciencia para superar los momentos difíciles. Y en el amor para fortalecer el vínculo y salir fortalecidos de cada prueba. Compartir la vida implica también aceptar las diferencias. No todas las personas son iguales. Cada uno tiene su propia personalidad, sus propias necesidades, sus propias formas de ver el mundo. Aceptar esas diferencias, respetarlas y aprender de ellas, es esencial para construir una relación sana y duradera. En el caso de Demet y Can, seguramente habrán aprendido a celebrar sus diferencias. A valorar la singularidad de cada uno, a enriquecerse mutuamente con sus perspectivas y a encontrar el equilibrio perfecto para convivir en armonía. Así que, volviendo al lienzo en blanco del principio, vemos que se ha transformado por completo. Las pinceladas de Demet y Can se han fusionado, creando una obra maestra llena de color, de vida, de alegría y de amor. Un cuadro que representa la belleza de compartirlo todo, de construir un futuro juntos, de celebrar cada instante con la persona que amas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado juntos la alegría de compartirlo todo, hemos analizado la magia que se crea cuando el amor, la conexión y la felicidad se entrelazan. Hemos visto cómo Demet y Can, o cualquier pareja que elija este camino, pueden construir una vida plena y vibrante. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje.
por su tiempo, por su atención y por permitirme compartir con ustedes este tema tan especial. Espero que este vídeo les haya inspirado, les haya brindado herramientas para reflexionar y les haya motivado a construir relaciones significativas, basadas en el amor, la confianza y la alegría. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Qué reflexiones les generó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos y saber qué piensan. Compartan sus experiencias, sus ideas y sus sentimientos. La conversación no termina aquí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un gran me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a llegar a más personas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Les envío un abrazo enorme y les deseo un día lleno de alegría, amor y felicidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.